Hola, buenos días a todos mis pastores, que el Señor les bendiga. Soy la pastora Marisol de la Iglesia del Monte. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me da de poder compartir una reflexión de la palabra del Señor. Pero antes de pasar más adelante, quiero en esta oportunidad agradecer a todos mis pastores, desde la iglesia más pequeña hasta la más grande, a todos los sectores, a sus respectivas iglesias, congregación, por la ofrenda de amor que mandaron hacia nuestra iglesia. Acá estamos trabajando todos los fines de semana, construyendo y levantando el templo del Señor. Y yo sé que el Señor nos va a ayudar, va a multiplicar nuestros recursos para dejar un hermoso templo para que todos juntos podamos alabar el nombre del Señor. Muy agradecida de mi parte, de la Junta de Oficiales, de todo el cuerpo directivo de nuestra iglesia. Muy agradecida por todo lo que usted ha mandado hacia nuestra iglesia. Así que el Señor les bendiga. El mejor que paga es el Señor Jesucristo. Muchas gracias a todos mis pastores. Y ahora vamos a la reflexión de la palabra del Señor, que se encuentra la lectura bíblica en el libro de Josué, capítulo 4. Y vamos a leer el primer verso, 1, 2 y 3, y los vamos a saltar al verso 6 y 7. Amén, que el Señor les bendiga. Y dice así: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Verso 6. Para que esto sea señal en vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirían de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Una palabra hermosa. Sin duda, siempre la reflexión de su palabra va a ser como un bálsamo para nuestras vidas y un ánimo, un sigue adelante, porque lo más importante es que un día podamos ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Pero antes vamos a ir al contexto histórico para que usted vaya entendiendo lo que el Señor nos quiere decir en esta hermosa mañana. Dice que tras una larga peregrinación por el desierto, el pueblo de Israel acababa de entrar a la tierra prometida, lo que Dios les había prometido. Dice que 40 años de esperanza que por fin empiezan a cumplirse. 40 años en el desierto en pos de la nube y la columna de fuego. 40 años de maná y de codornices, soñando con la tierra que fluye leche y miel. 40 años en que toda una generación pereció. Y vemos acá a Moisés, Aarón y Miriam. Todos estos fueron testigos de aquel acto portentoso cuando el poder de Dios abrió el mar rojo y lo salvó de las manos de sus enemigos. Y ahora, tras un milagro, un nuevo milagro, el mismo Señor que abrió las aguas del mar rojo, ahora abre el río Jordán. Y en la lectura de la palabra del Señor que hoy día hemos tenido en esta mañana, nos habla sobre esto, sobre la división que hizo Jehová Dios para que los hijos de Israel pasaran nuevamente en medio de las aguas del río Jordán en seco. Que el Señor nos bendiga. Y si
vamos a la lectura o los primeros versos que hemos leído, dice que Jehová Dios habló a Josué y le dijo que tomara a 12 hombres de la tribu de Israel y que cada uno de ellos tomara una piedra. Y si usted ve la palabra del Señor, lo que hemos leído, no eran piedras pequeñas, sino que eran piedras grandes, donde ellos la cargarían en sus hombros. Y dice que con estas piedras ellos iban a hacer un monumento. Qué interesante. ¿Por qué un monumento? Siempre Jehová Dios sabía que el pueblo de Israel olvidaba lo que ellos habían pasado. Se habían olvidado cuando recién salieron de Egipto, se olvidaron de que ellos mismos habían pedido, habían clamado a Dios que los liberara de la tierra de esclavitud. Dice que Dios escuchó el clamor del pueblo, el cual cuando salieron en libertad, camino al desierto, cantando gozoso, empezaron a murmurar. Se habían olvidado que ellos mismos habían pedido, que querían ser libres. Y Dios había escuchado el clamor de su pueblo. Por lo tanto, en esta ocasión, Dios quiere y les hace y habla con Josué en que cada uno de los líderes de las tribus de Israel tomaran una roca, una piedra, y la cargaran en sus hombros y la llevaran y la pusieran como monumento para recordar este maravilloso milagro que hizo el Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Esta palabra es una palabra que marcó mi vida cuando recién empecé el ministerio. Y yo quiero compartirla también con ustedes, con todos mis pastores que están escuchando y aquella persona que también a lo mejor tiene la oportunidad de ver este video y de escuchar la palabra del Señor. Dice que tomaron las piedras, hicieron un monumento para recordarles al pueblo lo que Dios había hecho en ese lugar, un milagro, y que no se olvidaran dónde ellos iban. Dice que ellos iban a la tierra prometida, tierra de construcción. Ellos iban a construir sus casas, una tierra donde iba a haber plantación. Ellos iban a cosechar, una tierra donde iban a formar familia, donde iban a crecer. Dios había prometido llevarlos a la tierra donde fluía leche y miel, pero también no debían olvidarse de donde Él les había sacado, de donde ellos venían, de una tierra de esclavitud. Los hizo pasar por el desierto una y mil cosas, pero también se olvidaron de que Dios les alumbró en la noche de fuego. También los alimentó, les dio maná, les dio codornices. Habían olvidado lo que Dios había hecho por ellos. Qué importante al tomar esta lectura de la palabra del Señor Jesucristo. Primero, ver y recordar el milagro hermoso que Dios hizo al quitar las aguas del río Jordán para que los hijos de Dios pasaran por el medio de él en seco. Dice que también llevaban el arca del pacto, donde ahí mismo iba la presencia de Dios en ese lugar que les acompañaba a seguir adelante. Qué importante pasó en ese tiempo con el pueblo de Israel. Dios les hizo levantar ese altar, ese monumento, para que no se olvidasen de dónde ellos venían, todo lo que habían pasado, y la misericordia de Dios les había acompañado para llegar a la tierra que Él les había prometido. A nosotros, te quiero a ti, querido pastor, con mucho respeto, llevarte al comienzo de tu liderazgo, al comienzo de tu ministerio. Esta palabra marcó mi vida en el año 2015. Recuerdo que en ese tiempo mi obispo Salfate era solamente pastor. Y recuerdo que entregó esta palabra y dijo en ese momento que me marcó mi vida espiritual y como pastora en ese entonces, cuando nos dijo: a ti que estás empezando, no olvides que eres pequeño, que Dios te va a bendecir
Y no te olvides cuando estés grande, cuando estés en la cima, cuando tengas una iglesia grande, de donde Dios te sacó, de donde Dios te formó, marcó mi vida. Y yo le pregunto a usted, pastor, esto pasó en este tiempo. El pueblo de Israel, Jehová Dios, hizo que levantaran un monumento para que no se olvidaran del milagro que había hecho Dios con ellos en ese lugar y de donde ellos la habían sacado. Y dice que para que ellos, el pueblo, los padres contaran a sus hijos lo que Dios había hecho en ese lugar. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué lugar estás? ¿Te has acordado o te acuerdas hoy día a lo mejor que estás bendecido, que tienes un hermoso templo? ¿Cómo comenzaste? Porque cuando somos grandes, cuando ocupamos los primeros lugares, nos olvidamos que también fuimos pequeños, que también a lo mejor contábamos las moneditas para tener el almuerzo en nuestros hogares. Y a veces cuando Dios nos bendice a través de los miembros de nuestra iglesia, de esas viudas, de sus hermanos que dan lo último que tienen, que bendicen a ti, a veces nos olvidamos cómo partimos. Que Dios nos ayude con esta reflexión de la palabra del Señor. Recuerdo que cuando a mí me entregaron mi casa, llegamos a la casa de mi madre, todo sucio porque habíamos hecho un cambio, y recuerdo que mi madre nos dio un almuerzo, íbamos con mucha hambre, porque habíamos estado todo un día arreglando las cosas de nuestra nueva casa. Y recuerdo que mi mamá nos sirvió un plato de papas con chuchoca, unas papas con chuchoca que nunca había comido. Y me llegaba el olor. Lo mismo que pasó con David. Cuando quería enaltecerse de que era el rey, dice que abría las ventanas y le llegaba el olor de la majada. ¿Quieres que también Dios haga contigo eso? Abrir las ventanas para que te llegue el olor y recuerdes de dónde Dios te sacó, de cómo comenzaste el ministerio. A veces creemos tenerlo todo. Otra posición económica, otro estatus social, claro. Ya no me puedo juntar con este, ya no me puedo juntar con este otro. Pero el Señor hoy día me habla a mí primeramente y también a usted, pastor, con todo el respeto, porque Dios habla siempre a tiempo a sus hijos. Ya los pastores no tenemos el olor a oveja. Lo que hace falta en estos tiempos, que es lo más fácil, marcar el celular, hablar por WhatsApp, que ir a los hogares de nuestros hermanos, abrazarle e impregnarnos de ese olor. Que el Señor nos ayude. En mi iglesia todavía hay hermanos que viven en el campo y que cocinan con leña. Y qué rico sentir ese olor a leña cuando usted llega y lo reciben con tanto cariño. Pero ahora no me puedo manchar el terno, no me puedo manchar el vestido. Tengamos cuidado, recordemos cómo empezamos. Recordemos de dónde Dios nos sacó para estar en el lugar que hoy día ocupamos. Lugares altos, porque todos queremos ser grandes. Cada uno lucha, cada uno escala. Queremos ser grandes, pero ¿qué más? Debemos ser grandes en el Señor Jesucristo. Si gracias a Él, no gracias a nosotros, gracias a Él estamos en el lugar, un lugar de privilegio que debemos cuidarlo. Que el Señor nos bendiga. Acuérdate en esta reflexión cómo empezaste. Y hoy día a lo mejor te vistes con los mejores trajes, con los mejores zapatos, y no olvidamos de aquella viuda que a lo mejor anda con los últimos zapatos. Que el Señor nos ayude y podamos reflexionar hoy día en esta palabra que tocó en mi corazón, y que nos dé la fuerza para que podamos entender y no olvidarnos que el Señor nos cambió. ¿Qué te trae recuerdo? ¿Tienes algo que te memorice cómo partiste? ¿De dónde saliste? ¿Cómo empezaste tu ministerio? ¿Con poca gente?
con 2, con 3, y hoy día tienes 1000, tienes 500, tienes 600 y te jactas. Ten cuidado, porque así como estás arriba, el Señor también te puede bajar. Cuidemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos y recordemos en este monumento que hizo el pueblo de Israel para recordar de dónde venían y el milagro que Dios había hecho. Que el Señor nos ayude y podamos entender esta palabra para que el Señor nos dé la fuerza y poder bajarnos. A lo mejor estamos enaltecidos porque lo tenemos todo, no nos ha faltado nada, sí, no nos ha faltado nada, gracias a la misericordia de Dios. Pero también debemos recordar lo pequeño que fuimos en un tiempo. Recuerda, pastor, si estás arriba, enaltecido por los logros que tú crees que por ti has alcanzado, te estás equivocado. Como dice una alabanza, que no somos nada si no fuera por la gracia de Dios. Entendamos que esto no es de nosotros, sino que es de nuestro amado Señor Jesucristo. El pueblo de Israel siempre persistía y olvidaban lo que Dios hacía por ellos. No olvidemos nosotros de dónde venimos. Si estamos en los primeros lugares, si estamos en alto, acordémonos que también fuimos pequeños y gracias a la gente que tenemos en nuestras iglesias, nos han bendecido. Cuídate, cuidado, cuidemos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Que el Señor les bendiga, queridos pastores. Toma esta reflexión y piensa, ¿estoy haciendo bien las cosas? ¿Me estoy comportando bien? También me habla a mí, primero a mí me habló el Señor. Y extiendo esta reflexión a usted que está escuchando. Recordemos quién fuimos. Yo recuerdo que lloré mucho porque no teníamos el terreno y estábamos trabajando. Y ahora el terreno es de nosotros. El Señor se llevó la iglesia que teníamos por 13 años, pero Dios nos dará otra. Espero que esta palabra me ayude y no se me olvide para recordar cómo empezamos. Que el Señor te bendiga, pastor. El pueblo de Israel se olvidó que Dios le alimentó en el desierto con maná, con codornices, que les ayudó. Hubieron milagros. Nosotros también nos olvidamos de dónde fuimos y de lo que el Señor ha sido con nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Es mi deseo hoy y siempre. Amén.